Estamos hablando de la congregación. La congregación es, gracias, la congregación es el territorio fundamental de la bendición de Dios, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Está claro eso? La congregación es el territorio fundamental de la bendición de Dios. Voy a decirlo de esta manera. Lo que Dios me dé a mí como bendición depende de la calidad de la relación que yo tenga con los demás, especialmente con aquellos con los que me relaciono más frecuente y cercanamente, es decir, mis prójimos, mi próximo más cercano, oigan, mi próximo más cercano, es decir, mi prójimo más cercano son los de mi casa, es cualquiera de mi casa, y particularmente aquellos con los que tenemos un vínculo directo, por ejemplo, es el cónyuge, y la bendición de Dios, por ejemplo, depende de mi relación con mi cónyuge, ¿ya? Si yo me relaciono mal, la bendición de Dios va a estar limitada por eso, ¿sí? Va a estar limitada. Todas las cosas que en las posibilidades de mi vida se puedan dar en mí de parte de Dios, todo está dependiendo de mi actitud relacional con las otras personas cercanas. ¿Me oyeron? Está dependiendo de mi actitud relacional con las otras personas que son las cercanas. Y por eso, hermanos míos, y óiganlo bien, la congregación es la clave de la expresión de Dios en relación con la vida mía. Y si yo no soy una persona con vocación congregacional, mi limitación para el vínculo válido con el otro y con los otros, hermanos míos, tiene implicaciones muy graves, tanto en lo relacionado con mi salvación, como en lo relacionado con todas las formas de expresión de la bendición de Dios conmigo. Lo escandaloso de esto es que lo que yo le pido a Dios no es lo que Dios me da a mí por lo que yo le pido, aunque Dios me diga que le pida. Lo que yo le pido a Dios es algo que me llega a mí por la forma como yo veo eso que yo le pido en la necesidad de los otros. Y cuando en mi corazón nace el anhelo que eso que yo quiero para mí sea algo que le llegue a la vida de las personas que están alrededor mío. ¿Sabían ustedes eso? Hay un texto que es lo que dice, eso es lo que enseña el texto. Lo que enseña el texto es que lo único válido que hay en mi oración delante de Dios en cuanto a lo que yo le pida a Dios para mí, lo único válido, lo único cierto y que Dios lo toma como algo que yo válidamente le estoy pidiendo a Dios y tiene sentido para Él, es lo que yo deseo para los demás.
Imaginen ustedes mi vida ligada a las posibilidades de los otros. ¿Me oyó? ¿Quiere leerlo? Leámoslo. Vaya al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. ¿Cómo encabeza Reina Valera el texto a partir del versículo 7 del capítulo 7? Mateo 7:7. ¿Cómo lo encabeza Mateo? ¿Cómo dice allí cómo lo encabeza Reina Valera? ¿Cómo? La oración y la regla de oro. ¿Ya? La oración y ¿qué? Y la regla de oro. Y lo traduzco antes de que lo leamos. Voy a traducirlo antes de que lo leamos. La única oración que Dios escucha es lo que yo deseo para los demás, y Dios a mí me lo da como expresión de mi compromiso con los demás. Cuando usted le dice al Señor, Señor, mira que ya llevo 25, 30 años pagando arriendo. Señor, llegó el día en que me des mi casita. Yo te pido como una concesión especial para mi vida, Señor, dame mi casa. Y Dios se hace el sordo. Dios se hace el sordo. Y digo se hace porque Él no es sordo. ¿Sí? ¿Ya? Dios me escucha, pero no me atiende. Pero cuando yo le digo al Señor, Señor, gracias porque me das para pagar el arriendo, Señor, pero mira la situación de fulano de tal, de sutano, de perencejo. Yo sé lo duro que es eso de estar uno dependiendo de el dinero, del trabajo para pagar arriendo cuando no alcanza nada. Señor, te pido por ellos. Señor, te pido que los bendigas. Señor, dales la casita a ellos. Y Dios no solo se la da a ellos, sino que me la da a mí. Así funciona. ¿Me oyó? Leámoslo. Dios no, eso no es cuento mío. Eso es verdad bíblica. Eso es verdad bíblica. ¿Por qué? Porque es el poder que tiene el lugar del otro en mí para la bendición de Dios con mi vida. Hay un poder. Por eso la congregación para mí es un territorio de poder. Es un territorio recursivo. La bendición de Dios a la vida mía está ligada a la ascendencia, el lugar privilegiado que yo le doy a la congregación, que puede ser, en lo mínimo, mi casa, mi esposa, mi familia, que puede ser esa familia extendida que es la iglesia, y que puede ser muchos otros espacios que auténticamente tienen valor para mí. ¿Ya? Nosotros vivimos equivocados de cabo a rabo pensando en lo que yo le saco a Dios y que soy capaz hasta de ofrecerle un ayuno. ¿Ya? Yo le ofrezco a Dios un ayuno para pedirle una bendición, pero no le ofrezco a Dios un servicio a los demás. Eso no lo ofrezco. Yo me olvido que en el programa de Dios
el lugar del otro es más importante que mi ayuno. ¿Escucharon? Y tenemos los textos que lo confirman. Pero leamos Mateo 7:7. Pedid y se os dará. ¿Qué más dice? Buscad y hallaréis. ¿Qué más? Llamad y se os abrirá. ¿Será grande esa promesa? Claro. Y confirma Jesús, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y hasta allí llega ese texto para nosotros. Sucede que los editores de esta Biblia, los que hicieron el arreglo de esta Biblia, descubrieron que el texto, es decir, la integridad del texto, en relación con esa idea, no concluía allí. El texto se prolonga en el versículo siguiente por la forma como el versículo dice. Fíjense ustedes que el versículo 12 dice, así que, ¿eso qué traduce? Así que, todo eso que dije antes tiene que ver con esto. Ese así que está diciendo que todo ese texto anterior carece de valor si eso otro no se cumple. Oigan bien, eso quiere decir que son expresiones de yunción, de unión, de ideas que usted debe saber entender. Cuando en un texto dice, así que, está dando la conclusión de todo lo que viene diciéndose antes. Por tanto, usted no puede identificar el texto anterior como completo hasta que no escuche qué es lo que dice o lo que incluye ese así que. ¿Ven? Les dice Jesús en el versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Yo quiero que se pregunten, ¿y qué tiene que ver eso con lo otro? Uno se pone a analizar superficialmente, uno dice, son dos cosas distintas. Está hablando de naranjas y luego habla de yuca. Sí, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedla vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas cuando viene diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué tiene que ver eso con esto otro? Ese es el secreto del mensaje. Ese es el impacto del mensaje. Ese es el sentido que teológicamente usted tiene que encontrar. Porque es muy fácil leer lo anterior y dejarlo allí. Y todo el tiempo hablamos de eso y todo el tiempo predicamos de eso. Y no es malo que lo digamos, pero lo descontextualizamos. Porque en esa expresión de Mateo, la idea de fondo es cómo se vincula mi petición a Dios respecto de cosas que yo preciso para mí con la condición relacional mía en función de la necesidad de los otros.
en función de lo que yo espero para los otros. Porque esa es la regla de oro. Lo que tú esperas que se dé contigo, debes esperar lo mismo para que se dé con el otro. O lo que tú esperas que el otro haga contigo, pues debería ser lo que tú anhelaras hacer con ellos. Porque en eso consiste toda la ley y en eso consiste todo el mensaje de los profetas. La ley basada en la regla de oro, regla fundamental de las relaciones en Israel. La regla fundamental de las relaciones en Israel es que Dios a mí no me da lo que yo no quiero para los demás. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo se las estoy volteando. De todas las formas posibles estoy diciendo lo mismo. Si yo no quiero algo para otros porque sé que eso es malo, sé que no es conveniente, Dios a mí no me lo da. ¿Sí? Dios a mí no me lo da. ¿Por qué? Porque Dios cumple esa regla básica en la estructura del bienestar mío. Y es que si yo soy consciente que algo no es bueno, en lo mínimo soy consciente que algo no es bueno y no lo quiero para los otros, de hecho, ese nivel de mi conciencia hace que precisamente Dios no permite que eso me llegue a mí. ¿Me están oyendo bien lo que estoy diciendo? Todo eso que yo le deseo al otro se convierte en oración a Dios para mí. Señor, yo quiero que a él le pase algo bien feo, porque él se merece que le pase algo bien feo. Exactamente eso me lo da Dios a mí, porque esa es mi petición. Lo más sincero que hay en mí delante de Dios es lo que yo busco para los demás, no es lo que yo pido para mí. ¿Me han oído, hermanos míos? ¿Sí me han oído bien? Lo más sincero, lo más real y lo más objetivo que en mí hay para que se dé válidamente en la vida es lo que yo espero que reciba el otro. Si yo no quiero, es decir, si yo quiero que el otro no reciba nada, pues eso es lo que me dan a mí. Porque la ley de la vida en lo básico, oigan, la ley de la vida, hablando de ley, ¿ya? Porque una cosa es el territorio de gracia y otra cosa es el territorio legal. La ley y los profetas, que es el territorio relacional nuestro a nivel de todos los campos de, digámoslo así, de vínculo en negocios, de vínculos en cuestión del dar y recibir. A ese nivel, hermano, lo objetivo es que solo tiene sentido válido en mí lo que yo quiero para el otro. Y noten ustedes que nosotros no somos conscientes que de fondo esa ley se cumple, siempre se cumple, siempre se da. Es inequívoca. Yo no puedo conseguir nada para mí que no esté ligado
a mi anhelo por el bienestar de los otros. Y ese es el poder de una congregación. Ese es el poder de una congregación. ¿Sí? La congregación es el territorio de mi bendición. ¿Oyeron? La congregación es el territorio de mi bendición. La congregación puede definir la dimensión de lo que a mí me llega. Por eso, hermanos míos, no hay cosa más bendita que una congregación necesitada. ¿Me están oyendo? ¿Sí me están oyendo bien? No hay cosa más bendita que un pueblo necesitado. ¿Por qué? Porque conforme a la necesidad de un pueblo, Dios me da a mí, si soy una persona comprometida con ese pueblo. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia: yo vivo agradecido de todos y me siento deudor, tanto de judíos como de griegos. En otras palabras, si algo hay que yo agradezco en la vida, es toda esa gente que ha sido la justificación de la bendición que Dios me ha dado a mí. ¿Por qué? Porque Dios a mí me ha dado pensando en la necesidad de ellos y no en función de mi petición para mí. Fíjese que siempre regresamos a esos puntos centrales de la práctica espiritual nuestra. Hermanos, el territorio del otro es el sagrado territorio en el que Dios vincula, al que Dios vincula todo aquello que tiene que ver con lo que a mi vida le llega. ¿Por qué? Porque ese otro es el espacio que termina siendo afectado por todo lo que de Dios yo recibo. Voy a ponerlos en el contexto de textos que hemos usado. Vayamos al Salmo 133. 133. La congregación. 133. Noten en qué consiste la idea de la congregación. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Noten la palabra armonía. ¿Qué quiere decir la palabra armonía? ¿Qué quiere decir la palabra armonía? Es estar de acuerdo, pero es un de acuerdo de cosas no iguales. Para que haya una armonía, se necesita que se pongan de acuerdo cosas que no son iguales. Cuando nosotros hablamos de armonía en la música, estamos hablando de cómo se juntan voces cantando o tocando, ya sea instrumentos o voces humanas, notas totalmente distintas, que cuando se oyen solas, se oyen horrible. Cuando usted oye el ensayo, por ejemplo, dice, vamos a escuchar a los tenores cantando ese himno, y uno les escucha eso y eso suena como... No tiene relación con
lo que suena bonito. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo en esa voz un sonido para ser complementado con otros sonidos. Y no debe estorbar a los otros, sino que debe ennoblecer a los otros. Debe dar un sonido para que al unirse con el sonido de otros salga algo hermoso. Y ese sonido que sale cantando cosas distintas, notas distintas, ese sonido se llama armonía. Armonía. Pusieron en acuerdo voces tan distintas, con notas tan distintas, que cuando salieron se escucha una cosa hermosísima, como si saliera una sola voz expresando un sonido maravilloso. ¿Ve? Para que haya armonía se necesita de distinción, particularidades distintas, posibilidades distintas. Cuando los hermanos se reúnen y permanecen juntos con la inteligencia de la armonía, quiere decir que para mí no es una disonancia la voz que el otro produce, sino que la tomo como un complemento agradable a la voz mía. Y que mi voz sin esa otra voz va a sonar fea. Y yo necesito que el otro me acompañe y que el otro produzca lo suyo y sea lo suyo y que no tenga que hacer lo que yo estoy haciendo, porque a veces presumimos de la idea de lo único válido, lo único bonito, lo único que tiene sentido es lo que yo hago. Lo demás es horrible, lo demás no sirve. Cuando hay esa perspectiva de la armonía, yo escucho hermoso, yo veo maravilloso toda esa distancia que hay entre lo del otro, que nada se parece a lo mío, y lo veo tan cercano que cuando está al lado mío, yo siento que es el complemento perfecto a mi vida, porque si no estuviera allí, mi vida estaría sonando feo. ¿Sí queda clara la idea? El valor que tiene el otro en el propósito de Dios con mi vida. Si Dios me dio a mí la voz del bajo, la voz del barítono, soy un desgraciado porque yo no puedo cantar todo. Si Dios le dio a usted la voz de la soprano, usted podrá decir, es que mi voz es maravillosa, pero llegará un día en que hay notas que usted no puede hacer, y en cambio habrá una mezzosoprano que diga, aquí voy yo, y yo le arreglo la voz a usted. Lo suyo no le da para esto, lo mío sí me da. Unámonos, de modo que lo suyo bendice lo mío y lo mío bendice lo suyo, y cuando nos oigan se darán cuenta que esto es un dúo que no pueden separar, porque la separación hace horrible el resultado. ¿Me están oyendo? Es así como funciona. ¿Qué es lo único que hace bonito lo nuestro? Lo que hacen los demás. ¿Qué es lo único que le da sentido a lo nuestro? El sentido que tiene lo de los demás. ¿Qué es lo único que hace que Dios me dé a mí? Lo que va a complementar la condición de los otros. No me va a dar nada a mí que no sea complementario en ese ambiente congregacional. Y que cuando se da allí lo mío resulta resaltado, no
por el vigor de lo mío, sino por el aporte de los otros. Aleluya. Ah, cuánta demanda de humildad tiene la congregación, ¿no es cierto? Exige mucha humildad. ¿Dónde se está viendo bien lo suyo? En el territorio en el que la presencia de los demás embellece lo suyo. La ausencia de los demás hace que lo suyo sea monótono. Y ya estoy hablando de colores, ya no estoy hablando de voces. ¿Ya? Lo monótono, ¿ya? Es ese sonido que podría ser, pero es también el tono del color, porque nosotros lo manejamos más con el color que con el sonido. Esos colores que usted dice, cuando yo me pongo esta blusa, lo digo más con las mujeres porque nosotros los hombres somos como muy limitados para entender las combinaciones. Cuando yo me pongo esta blusa yo la veo y no la veo bonita, pero si le pongo a esta blusa, esta falda, esa blusa va a resaltar. ¿Es así o no? Ustedes, las mujeres, saben eso, ¿no es cierto? Esa es la idea que vamos aprendiendo de las corbatas. La corbata es una lengua que nos colocamos acá, que se ve bonita según si hace juego con la camisa, con el saco, con el pantalón, ¿no es cierto? Y usted debe saber combinar eso. A nosotros, personalmente a mí, se me va la vida y yo no puedo aprender muy bien todo eso, pero escucho a los que saben y voy aprendiendo de a poquitos. Hermanos, la corbata está hecha para hacer quedar bien al saco y para hacer quedar bien a la camisa, pero la corbata sola no dice nada. ¿Me está oyendo? La corbata tiene lugar en el juego complementario con el resto de la vestimenta. Eso es la congregación. Eso es la congregación. Si usted no visualiza eso, usted se da cuenta que está en un lugar equivocado. Está en un lugar equivocado, donde lo suyo no hace armonía, donde lo suyo no hace complemento visual, donde lo suyo no representa una cosa que hace que todo lo que hay allí quede ennoblecido, quede perfeccionado por su presencia. Hermanos míos, usted entonces no está donde debe estar. Cuando Dios lo mete en la congregación, siempre que Dios hace eso, lo hace para darle sentido a lo suyo, sentido que no tenía, y para ennoblecerlo de los otros, nobleza que le faltaba, porque usted estaba ausente. Gloria a Dios. ¿Va quedando claro eso? Y fuera de eso, no hay nada que tenga valor. No hay nada que tenga importancia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos en armonía. Fíjense que lo dice como una sola expresión, juntos en armonía. ¿Ya? Porque a veces nosotros reducimos la armonía a estar de acuerdo. No es un simple acuerdo. No es un simple acuerdo. Es el valor real que tienen los demás resaltando el lugar nuestro. Y el valor real que tiene nuestra vida resaltando allí, con nuestra presencia, el lugar de los otros. ¿Ya? Y cuando usted hace el discernimiento justo, cuando usted es capaz de identificar eso, cuando usted ve su presentación frente al espejo y dice, así está bien, y descubre que cuando va quitándose los elementos, esos elementos solos no dicen nada, que dicen algo cuando están en el lugar preciso del
encontrarse unidos para hacer el complemento, hermanos míos, usted está en el lugar preciso donde Dios quiso que usted estuviera, y eso se llama congregación. Y dice entonces, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, el propósito es que el buen óleo, entiendan, el buen aceite, está hablando de un perfume, ¿no? Está hablando de un perfume, ¿ya? La cosa es que cuando el perfume llega sobre la cabeza, en ese entonces el perfume, el impacto del perfume ennoblezca todo el cuerpo. Lo echa sobre la cabeza, pero el resultado debe llegar hasta los pies. Esa armonía está como complicada, ¿no? Que usted use un buen perfume en la cabeza y los pies terminen adornados. No es simplemente que llegue, no es simplemente que se extienda, sino su efecto. Su efecto llegue como bendición para todo el cuerpo. Y eso es una idea muy real de un perfume que se usa. Porque el perfume, aunque cae sobre un territorio definido del cuerpo, ese perfume ennoblece todo el cuerpo, toda la persona. Hasta el nombre de la persona queda perfumado, ¿no es cierto? Porque es el propósito, es que cuando diga algo, digan, él huele bien, no dicen, el cuello le huele bien. ¿No es cierto? Eso no lo dicen, ¿ya? No dicen es que detrás de la oreja huele bien. No, dicen esa persona huele bien. Es ese impacto de algo que se extiende más allá de las fronteras del territorio restringido donde nosotros creemos que debe valorarse. La valoración es general porque el objetivo es ennoblecer toda la condición de la persona. Cuando una persona usa una buena loción, digamos en los términos actuales, la imagen que deja la persona es grandiosa para nosotros. El elemento olfativo de una buena loción, el impacto olfativo de una buena loción, hace que se vea con buenos ojos toda la persona, ¿ya? Es increíble, pero ese es el efecto. De modo que se resaltan condiciones de la persona que por ellas mismas nunca se resaltarían. Sorprende decir eso, ¿no? Una loción hace lo que el cuerpo no puede hacer, ¿no es cierto? Lo que la figura no puede hacer muchas veces. Entiendan lo que quiero decir. ¿Ya? Entiendan lo que quiero decir. A veces, hermanos míos, nosotros no entendemos el impacto de ciertas áreas de la vida, actitudes, cómo una persona con su amabilidad hace que su rostro se vea más luminoso, que se vea más bonita como persona, más atractiva, porque es amable. Pero es que la amabilidad es un campo muy restringido. No, es un aporte al todo. Es el elemento que hace que la armonía se vuelva más rica, porque su amabilidad ennoblece cosas que vistas por ellas solas no representan atractivo alguno. ¿Voy hablando claro? Ese es el poder de la congregación. De modo que cuando usted llega a la congregación, usted se valoriza. Perdónenme la forma como lo digo. Usted se valoriza, ¿ya? Usted, voy a decirlo en términos comerciales, adquiere mejor precio.
cuando usted llega a una buena congregación. ¿Ya? A usted lo ven con ojos más respetuosos. A usted lo ven como alguien más digno. Y de hecho sí, si algo tengo que agradecerle a la iglesia es que la iglesia me ha dado un buen nombre. Gloria a Dios. Y yo creo que a usted le ha sucedido lo mismo. El llegar a la iglesia nos ha dado un prestigio que nosotros por nosotros mismos no tendríamos cómo. Y eso se llama gracia de Dios. Aleluya. Esa es la gracia de Dios. Por eso noten ustedes que la figura siguiente del texto del Salmo 133 es una figura, digámoslo así, como exagerada, extrema. Es una figura desproporcionada. Es una armonía demasiado exigente. Se necesita mucha genialidad para aquel que armoniza, para que esas cosas que deberían ser disonancias enormes se den como una cosa armoniosa. Y ese es el poder de Dios en la congregación. Dice en el versículo 3, como el rocío de Hermón. Hermanos, el monte Hermón es un monte nevado, siempre permanece nevado. No es muy alto, pero es nevado. Y el monte Hermón está bien al norte de Palestina, bien al norte. Están tirando hacia los lados del Líbano. Y, hermanos míos, los montes de Sión, ¿cuál desciende sobre qué? ¿Cómo dice? Desciende sobre los montes de qué? De Sión. ¿Y saben dónde quedan los montes de Sión? En Jerusalén. ¿Y usted sabe cuánta distancia hay entre Hermón y Jerusalén? Es más o menos, voy a decirlo en términos proporcionales, es la distancia que existe, podríamos decir, no de pronto un poquito más corto, pero más o menos es la distancia que existe entre la Sierra Nevada de Santa Marta y Bucaramanga. ¿Ya? Sí, es mucho, estoy exagerando, pero lo que quiero decirles es que es desproporcionado. ¿Ya? Coloquemos la distancia como de aquí, de la Sierra Nevada de Santa Marta a Huachica, dejémoslo allí, y da aproximadamente eso. ¿Ya? Porque la Palestina tiene que recorrerse totalmente desde el Hermón hasta Jerusalén, que queda bien en el sur. Yo les pregunto, ¿qué tanto de la Sierra Nevada de Santa Marta podría llegar hasta, coloquemos un lugar más cercano, coloquemos Barranquilla? Coloquemos Barranquilla, porque me están diciendo exagerado, posiblemente. Coloquemos Barranquilla. ¿Qué tanto de la Sierra Nevada de Santa Marta llega hasta Barranquilla? Nada, nada. Y si el rocío de Hermón, imagínense una montaña nevada lanzando rocío sobre el piedemonte todo el tiempo, porque eso hacen las montañas nevadas. Eso mantiene la humedad, lo que es Galilea, la Alta Galilea, la Baja Galilea, se mantienen todas sostenidos por las grandes montañas que están en el norte, que incluye el Líbano y que incluye el monte Hermón. De allá desciende rocío que hacía eso una vegetación enorme, sostenido por rocío, porque no era que lloviera mucho, sino rocío, rocío constante. Y dice el Salmo que el impacto del rocío llega hasta el monte de Sión. Yo diría absurdo, exagerado. Eso
Lo que está diciendo es, eso que nosotros no vemos, esa dimensión armoniosa que representa un monte tan lejos sobre una condición física distante y bajita, ¿ya? Eso que no alcanzamos a ver es una realidad, aunque nosotros no la veamos. A eso se está refiriendo. Porque no es posible que yo haga la identidad física del suceso, pero dentro del elemento contextual natural, diríamoslo así, a el elemento físico creado por un monte que está lanzando humedad sobre un resto más bajo, es algo que tiene implicaciones de bienestar mucho más lejos de su extensión física. Es a lo que quiero apuntar, mucho más lejos de su extensión física. Nosotros decimos de pronto Galilea, la alta Galilea, de pronto la baja Galilea, de pronto hasta allá. Uy, pero ¿qué tienen que ver las llanuras intermedias? ¿Qué tienen que ver el desierto de Judá con eso? Y sucede que en el contexto existe, no visual, no físicamente expresable, pero tiene sentido que la bendición que representa ese monte distante en el contexto general del ambiente físico que le rodea alcanza hasta muchos kilómetros distantes a la redonda. ¿A dónde apunta el asunto? Al hecho de que el impacto de una presencia en un medio determinado es bendición más allá del simple efecto físico. Usted en la congregación, metido en la congregación, usted recibe bendición, pero la bendición se extiende a muchos de su casa que no están en la congregación. La bendición se extiende a muchos que están como compañeros de trabajo suyo todos los días con los cuales usted se encuentra. Esa congregación, como el monte de Hermón, esa congregación le está llenando la vida de recursos que va a representar bendición para esa gente que trabaja con usted. Esas personas que de pronto accidentalmente se encuentran con usted van a ser bendecidas de parte de la congregación, porque usted lleva la bendición de la congregación muy lejos, mucho más lejos de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos míos? ¿No ven lo significativo que es eso? Es decir, ustedes creen que ustedes pueden impactar a esos hijos que están en conflicto, que ustedes están sintiendo que los están perdiendo, que están metidos en muchos problemas porque ya se salieron del control de ustedes. Sin embargo, están allí cerca. Y todavía usted es un territorio de ascendencia, pero usted sabe que lo que usted puede hacer de sus propias energías es muy poquito. ¿Usted no cree que Dios espera que usted se vincule seriamente a la congregación para que su vínculo serio, estoy diciéndolo vínculo serio, porque asistir a la iglesia no es un vínculo serio, simplemente ir a los cultos, no perderse culto, no es vínculo serio. Vínculo serio es considerar que estoy metido en una estructura, en una condición vital, y que mi vida depende de esa estructura. Eso es vínculo serio. Cuando usted tome el vínculo serio de la iglesia, el impacto de la iglesia se extenderá kilómetros existenciales, pero kilómetros existenciales lejos, y llegará a su hijo, y posiblemente la salvación de su hijo
será garantizado por su efecto o por el efecto de la congregación en la vida suya, tocándolo a ellos. ¿Me está oyendo lo que estoy diciendo? Así funciona. Así funciona. Dios no va a salvar a sus hijos al margen de la congregación. No los va a salvar al margen de la congregación. Y no hablo al margen del hecho de que ellos de entrada se vinculen a la congregación. Es que usted se vincule seriamente a la congregación. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que aproximadamente el 60, si no más, en las estadísticas del grupo de personas que se reúne aquí, no está vinculada vitalmente en la congregación. Asiste, hace muchas cosas aquí, pero no está vinculada vitalmente. No hace parte de vida, componente de vida de la congregación. Son asistentes. Y eso se ve bonito, pero hace muchos años dejé de engañarme. Pero hace muchos años, hermano, porque yo era un iluso. Yo creía que si esto lo llenábamos, ya teníamos mucha gente salvándose. Hermano, ese no es la realidad. Porque, hermanos, miembros serios de la iglesia no son tantos. Y son esos los que impactan la iglesia y son esos los que llevan el impacto de la iglesia más allá de la extensión física del vínculo social de la iglesia. No impactamos porque no nos vinculamos. ¿Me están oyendo? Eso es así. No impactamos porque no nos vinculamos, porque nosotros somos marginales, porque nosotros apenas hacemos ciertas cosas, pero nosotros no le hemos creído a esto como se debe creer. A esto se le cree como una fuerza capaz de desarrollar la vida mía en todas las posibilidades de mi vida. Y en eso consiste el poder de la congregación. Ese salmo está diciéndome a mí que no importa lo lejano que esté algo, el impacto del monte de Hermón, el impacto de la congregación puede llegar lejos en la geografía, haciendo efecto salvador si hay quien, vinculado a la estructura, extienda su efecto, el rocío que le llegue a la persona a partir de las actitudes comprometidas de aquel que se le acerca. Gloria a Dios. ¿Está quedando clara la idea? Esa es la congregación. Porque allí, dice finalmente el texto, allí envía ¿qué? Jehová, bendición y ¿qué? Y vida eterna. Allí, solo allí. No es a otra parte. No es a otra parte. Cuando usted llegue a la iglesia, le aseguro que muy probablemente su hijo va a llegar. Cuando usted llegue. ¿Me está oyendo? Cuando usted llegue. Y no estoy diciendo que deben llegar los dos, papá y mamá. Puede que sí. Si llegan los dos, pues más poder hay, más recursos. Pero si usted llega como debe llegar, porque yo veo que el hecho de decir yo soy de la congregación tal, es un cuento bien contado, ¿no? Muy bien contado, pero no es real, ¿ya? Cuando debemos tomar decisiones definitivas, a la congregación no se toma en cuenta. Los principios comunitarios no se toman en cuenta. Las razones de la iglesia no se toman en cuenta. Yo tomo decisiones independientes, pero soy de la iglesia. Estoy en la iglesia, pero mis decisiones son aparte, son sueltas, son independientes, ¿ya? Y es que una cosa es la iglesia y otra cosa es mi casa. Yo lo he escuchado. Una cosa es la iglesia y otra cosa es mi casa. Una cosa es mi vinculación espiritual y otra cosa es mi trabajo. ¿Ya?
Son dos cosas totalmente distintas y yo no puedo mezclar lo uno con lo otro. Lo voy a decir en la frase más usada y más ofensiva que hay para la fe cristiana. No le meta a todo religión. Esa es la frase que se usa. La he escuchado. No le meta a todo religión. Es que ella me dice a toda hora, ¿a usted no le da pena con el Señor? ¿A usted no le parece que eso no está bien a los ojos del Señor? ¿A usted no le parece que es una cosa fea en relación con la iglesia? No, la iglesia está allá, nosotros estamos acá. Entonces no son iglesia. ¿Y cuál es el efecto? Que no tenemos cómo salvar lo que está a nuestro alrededor. No hay poder alguno, no hay fuerza alguna, porque somos personas, digamos, vinculadas así, como de pedacitos, toquecitos apenas, pero nunca un compromiso de todo, total. ¿Ya? Yo he escuchado a gente que ha sido persona muy comprometida en el medio, persona que hace muchas cosas, personas que saben mucha Biblia y que si las ponemos a predicar, predican muy bonito. Pero cuando entran en conflictos, por ejemplo en el hogar, le dice, no le meta Biblia a todo. No, señor, Biblia, no, deje la Biblia allí, hablemos nosotros. ¿Y cómo un cristiano habla así? Y una persona que predica la Biblia habla así. Una persona que dice ser evangélica habla así. No hace vínculo, no hay armonía, no hay contaminación comunitaria, no hay afectación comunitaria, no hay poder de salvación ni para la propia vida. Y por eso las familias están sueltas. Y por eso el efecto sobre la gente es ninguno. Y por eso vienen después las quejas. Es que la iglesia no me acompañó. Es que la iglesia no hizo nada por mi hijo. Es que la iglesia, hay gente que se me ha ido de aquí de la iglesia. Se me han ido de la iglesia. Y se me han ido porque dicen que la iglesia no hizo nada por salvar a sus hijos. Y digo yo, el solo hecho de que tengan disposición de desprenderse del medio, se ve lo desconectados del medio que estaban. No estaban. Uno no se va de esos territorios que para uno son vitales. Ese cuento de que yo me voy de aquí porque es que a mi hijo no lo atendieron bien, eso quiere decir que nunca acerqué a mi hijo a los territorios espirituales con un celo que tenga que ver con el vínculo real que yo haya tenido con el medio espiritual. Porque no lo he tenido. Así que, hermanos, voy a decirle finalmente esta frase. La congregación lo es todo. ¿Me oyó? La congregación lo es todo. Con lo feíto que seamos, porque somos feos, ¿no es cierto? Con esa voz de tarro que tenemos cuando cantamos y cuando se escucha la congregación, como congregación eso es muy bonito, pero no se sienten al lado mío. No se sienten al lado mío porque van a querer cambiar de banca, ¿ya? ¿Me comprenden? Mi voz sola no dice nada, pero cuando mi voz de tarro se une a la voz de ustedes, pues eso suena como voz angelical, ¿no es cierto? Entiendan. La congregación, con todo y lo inaparente que es, lo es todo. Y si usted la desprecia, se pierde usted y se pierden los suyos. Yo aquí estoy viendo perder hijos de personas que por su orgullo no se han querido vincular seriamente a la estructura de la iglesia. Y es por orgullo, por idea personalísima, por criterios muy personales, y entonces se les está perdiendo todo lo que está alrededor de ellos porque no tienen poder de salvar. La salvación se la dio Dios a la iglesia. Reciba el efecto vinculándose usted seriamente a ella.
¿Quedó claro? ¿Tiene sentido esto? Pónganse de pie, por favor. Es una cosa muy armoniosa el hambre que usted tiene ahora y el mute que están haciendo allá abajo. Una armonía perfecta, ¿no? Hambre, y si le agrega el grato olor de la carne asada, pues ni se diga. Entiendan que eso de la armonía es una realidad en todo. Y el pecado más grande en armonía es no saber música, es no tener oído. ¿Para qué? Para entender cómo se hace una voz válida para que cuando cante el coro, cante la congregación, se oiga bonito. Aprender a hacer armonía es habilidad artística y es mucho conocimiento. Yo creo que es de las materias fundamentales del estudio de música, hacer armonías. Y uno cuando ve la estructura, por ejemplo, uno a veces lee en cuestiones de coros, dice, así se oye la voz de los tenores en esta canción, en este himno. Y uno los escucha y dice, uy, qué cosa tan fea. Así se hace los sopranos, así se hace lo de los bajos. Y uno dice, suena raro, pero al que construye eso, lo está construyendo sabiendo cómo suena. No lo está oyendo, pero está construyendo el sonido. Él en su mente está construyendo el sonido para que cuando se una, se oiga muy bien. Debiéramos tener habilidad del conocimiento para hacer armonías existenciales y saber con quién hace buen juego la voz existencial de mi vida y no terminar yo uniéndome a lo que no le juega, a lo que no le corresponde, a lo que no la complementa como debe ser. Hermanos, y ese poder lo da Dios por su Espíritu. Dios sabe cuál es la voz que me corresponde en mi comunidad, en mi congregación, en mi casa, en mi familia. Yo debo entender eso y cuando nos escuchen se darán cuenta que las voces están bien hechas. Gloria a Dios. Padre eterno, gracias por esto que nos das, por esta claridad, Señor, que despiertas en nosotros, por esa visión de las cosas en las cuales tú estás perfeccionando el conocimiento tuyo en la vida nuestra. Gracias, Padre, porque estás trabajándonos muy seriamente la vida y estás despertando ese nivel de sensibilidad espiritual con el cual, Señor, nosotros podamos impactar este mundo. Tú dices en el texto de la enseñanza de Cristo Jesús que el poder encontrarnos nosotros ligados a los otros es un territorio en el que todo el mundo va a descubrir que tú, Señor, has amado a tu pueblo, a tu iglesia de una manera entrañable y que tú le estás dando a la iglesia el sonido, el tono adecuado para que armonice perfectamente cuando del mundo se trata, en la necesidad que tienen de escuchar lo válido tuyo en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te pido que bendigas la disposición del corazón de cada uno de mis hermanos, su interés genuino por ser parte de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, Dios les bendiga.